Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Muchas gracias a los compañeros de Mega Noticias MX. Desde luego nosotros aquí en el puerto de Salina Cruz y para toda la región del Istmo de Tehuantepec le damos paso a la información de este lunes, ya 29 de enero de este 2024, un día y noche particularmente con rachas de viento bastante intensas en varios municipios. Hoy vamos a platicar de las negligencias médicas, de este derecho a la salud que tiene cualquier ser humano y cuando se ve vulnerado, de repente nos encontramos con la burocracia, con la tramitología, nos encontramos desde luego con el desconocimiento incluso de muchas personas sobre sus derechos. Así que el tema, por supuesto, estará interesante aquí en Mega Noticias. Este frente frío número 31, está dejando severas afectaciones, hay volcaduras, hay colapso de estructuras, hay caída de árboles, hay fallas en el suministro de energía eléctrica, entre algunos otros incidentes por este frente frío. La Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca rechaza contundentemente cualquier acción represora contra la resistencia civil allá en Santa María Mixtequilla, considerando las detenciones registradas precisamente este fin de semana. Confirma el gobernador del estado la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para este fin de semana y formalmente inaugurar la autopista Barranca Larga-Ventanilla. Las negligencias médicas, vemos de repente cantidad de expedientes archivados en las agencias del Ministerio Público. ¿Cuántas personas, prefieren ya ni siquiera ir a denunciar? ¿Cuánto dolor han tenido que pasar, ¿no? Muchísimos ciudadanos por una negligencia médica. Le invito a ver el siguiente trabajo. La mala práctica médica o negligencia médica ocurre cuando un profesional de la salud, hospital u otra institución dedicada al cuidado de la salud no atiende a alguien de acuerdo a los estándares aprobados en la profesión médica y como resultado esa persona sufre daños, se enferma o su condición o enfermedad empeora e incluso puede fallecer. En México no existen mecanismos para sancionar a médicos que ejercen violencia o malas prácticas. Las demandas civiles o las denuncias penales tardan años y las instancias gubernamentales son inoperantes. Además, este gremio niega violencia específica como la ginecobstetricia, mientras sus miembros denunciados continúan ejerciendo en la impunidad. Ha habido mucha corrupción, sí, definitivamente. ¿Y qué es lo que hace el imputado? Pues se pone de acuerdo con el investigador, ¿no? Y ahí paran el asunto. Un caso de presunta negligencia médica que se dio a conocer en Oaxaca en mayo del 2023 fue por la tardía atención a una madre y a su recién nacido en el Hospital Aurelio Valdivieso, que provocó violencia obstétrica y muerte cerebral respectivamente. Desafortunadamente mi bebé pues tiene una muerte cerebral irreversible y a mi esposa pues le quitan la matriz, le quitan el derecho de volver a ser mamá cuando es resultado de la negligencia que cometieron los médicos. El artículo 228 bis indica que al responsable del delito de negligencia médica se impondrá una pena de 3 meses a 2 años de prisión y se condenará además la reparación del daño y gastos originados derivados de la mala práctica. En los últimos 10 años, el promedio anual de casos judicializados relacionados con negligencia médicas es de 37, con un mínimo de 20 en el 2012 y 2016 y un máximo de 60 en el 2019. De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal, en la mayoría de los casos se trata de demandas civiles, por lo que el resultado suele ser la indemnización sin sanción definitiva al médico responsable. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Mega Noticias José Luis López.
El momento de comentar, el momento de opinar, 971-112-1300, línea WhatsApp, desde luego con un tema que en muchas de las ocasiones se convierte en una denuncia ciudadana y particularmente a través de este medio de comunicación. ¿Qué opina usted de la negligencia médica? ¿Ha sido atendido debidamente? Le dejamos desde luego con la línea abierta para usted y vamos a platicar esta noche con uno de los especialistas en el tema. Qué importante que los abogados, conozcan perfectamente bien los procedimientos y cómo abordar los diferentes tipos de negligencia médica que hay. Así que le agradezco mucho a Juan Carlos Gómez Rementería, quien es abogado, además especialista en este tipo de temas. Bienvenido a Mega Noticias, abogado. Y primeramente vamos a hablar de la burocracia, vamos a hablar de la tramitología, pocas instancias a dónde acudir en el Istmo o en el estado de Oaxaca. Bienvenido. Existe en Oaxaca, existe la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, donde se lleva la tardanza o el tiempo que se tarda, es en las agencias del Ministerio Público, que considero yo, aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y su propia ley orgánica les establece a ellos un protocolo o un seguimiento, considero yo que de inmediato ellos deberían de canalizar el asunto, el problema, directo con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Sin embargo, ellos se tardan un tiempecito al otorgarle el término a su perito, porque las subfiscalías, las fiscalías regionales, tienen una dirección de servicios periciales en el que tienen un médico. Entonces, cuando se le otorga, te quiero decirle que en el Istmo creo que existen 3 o 4 médicos, cuando mucho, para toda la región del Istmo. Y hay muchos asuntos que ellos priorizan, como por ejemplo los asuntos de violación, los de lesiones, etcétera, etcétera. Y dejan muy atrás los de las denuncias o querellas por las negligencias médicas. Fíjate, efectivamente, hace falta no dejar de duplicar o triplicar el trabajo, porque si hay una comisión de arbitraje médico y que además cuenta con los peritos necesarios, se evita de repente una pérdida de tiempo, corrupción, burocracia en las otras instancias que serían las agencias del Ministerio Público. Pero además, Juan Carlos, uno de los temas más importantes, te consta porque has trabajado muchos casos. La población indígena, son cientos de comunidades donde hay personas que aún no hablan español, pero que sí son víctimas de una negligencia. ¿Por qué no hay traductores, ya sea en la impartición de justicia o en las propias instituciones médicas de Oaxaca? Sí, imagínate, llega un paisano que baja de Guevea, que baja de varios lugares lejos de los Chimalapas, llegan en busca de atención médica. Se les niega la atención médica o se les comete una negligencia y con el dolor van a una agencia del Ministerio Público en el que se les trata, con todo el respeto que se merecen mis amigos ministerios públicos, en donde se les trata de menos, pues. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones no hablan el español o porque tienen pena de hablar y todo. Sin embargo, en el Estado existen defensores públicos, quienes deberían de hacerse caso de eso. Existe una ley general de víctimas y al momento en que te cometen una negligencia médica, estás siendo víctima porque se te está violando tu derecho constitucional o tu garantía constitucional a la salud. Entonces, yo siento que deberían de canalizar inmediatamente este problema y ver en dónde está, porque en ocasiones esas negligencias tienen solución si se atienden a tiempo. Por decirlo, no me atendieron en el centro de salud o en el ISSSTE, no me atendieron, voy y me quejo, presento mi denuncia, porque sí corresponde presentar la querella, presento mi querella con el Ministerio Público. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe acudir al centro médico y exigir que a la víctima se le otorgue esa atención que está demandando. Como primer respondiente, el Ministerio Público debe de hacerlo. Partiendo de ahí, es otra negligencia, tú lo has dicho en otras palabras, Juan Carlos Rementería. ¿Y cuántas personas no saben que ni siquiera saben, que hay un defensor público, ¿no?,
que no cobra, por supuesto, ingresos adicionales porque es parte de los servicios que ofrece el gobierno del Estado. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? Entonces, sí, hay una serie de fallas en la comunicación o en la información, pero también en la vulnerabilidad de los derechos de las personas que sufren una negligencia médica. Vámonos con las breves locales, si usted me lo permite. Bueno, pues dentro de los cambios que está sufriendo en este momento el puerto de Salina Cruz en varias calles y avenidas, este lunes comenzaron los trabajos para el retiro de esta estructura, el pez vela, que bueno, pues es un punto muy identificado, es una glorieta, la costera, allá en la colonia Lomas de Galino. Entonces, como parte de los trabajos de este retiro de infraestructuras que está haciendo ICA para poder transportar estas piezas a la planta coquizadora, pues este monumento fue removido del lugar. Se dice por ahí que está bajo resguardo de un conocido hotel del puerto de Salina Cruz, pero las autoridades municipales a través de la Regiduría de Ecología señalan que solamente es un retiro temporal, y esto debido a todo este impacto que tiene el puerto. Posteriormente se espera que esta misma estructura, que además es un identificativo que tiene Salina Cruz, regrese a su sitio. También este lunes 29, lamentablemente, un masculino que realizaba trabajos de albañilería quedó gravemente herido, sufre una descarga eléctrica en una construcción allá en Santa Cruz Tagolava de Tehuantepec. De acuerdo a los reportes, la víctima quedó inconsciente tras esta descarga. Bueno, sí, es algo tremendo, y sobre todo cuando no se tiene el apoyo, ¿no?, y el conocimiento necesario para trabajar en estas condiciones. Cabe mencionar que el pasado 5 de enero de este mismo año, otro trabajador de esta misma obra cayó de una altura de 4 metros, resultó gravemente herido. Entonces, debe haber una responsabilidad de parte de la compañía, suponemos. En otras noticias, tras 19 años sin servicio de transporte público en una modalidad colectiva, este lunes, a partir de las 6 de la mañana, dio inicio nuevamente el servicio de transporte colectivo de la colonia petrolera hacia el centro de Salina Cruz. Florentino Gómez, miembro del Comité de Vecinos de la colonia petrolera, informó que tras varios intentos y peticiones a Cevitra se logró esta modalidad de transporte, porque sí, la verdad, hacían falta rutas. Las unidades pertenecen a la CTM, serán 6, están disponibles de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El pasaje costará 15 pesos por persona de una parada a la otra, y en puntos intermedios les podrán cobrar hasta 10 pesos. Entonces estarán pasando, dice el presidente de la colonia, cada 10 o 20 minutos, si el tráfico así lo permite, bien, desde luego, por esta gestión de los habitantes de la colonia petrolera. La Secretaría de Gobierno rechaza de manera contundente acciones de represión contra la resistencia civil después del evento de la detención de Santa María Mixtequilla. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Como todos los lunes, tiempo de irnos a la editorial, desde luego de Mega Noticias.
Tiene que haber una línea clara que divida buenos y malos. Es una realidad que no queremos aceptar, pero hay líneas borrosas entre el Estado y los criminales. Hay límites que se han transgredido. Autoridades, militares, servidores públicos y políticos que permiten solapan o guardan silencio ante actos ilegales. Cada vez hay más pruebas de que se mezclan con integrantes del crimen organizado y no precisamente para ejercer la ley, sino para burlarla. Sin embargo, la normalización de esa mezcla en plena carrera electoral es una contingencia mayor. Es un error grave renunciar o ceder el gobierno de territorios a maleantes. Los problemas estructurales del sistema de gobierno tienen que resolverse por el propio Estado dentro de la legalidad. La inseguridad no es arma electoral para ganar votos. Necesitamos gobiernos que den soluciones a los mexicanos, que hagan valer la ley y que marquen líneas claras entre buenos y malos. El Estado tiene que parar en seco a los criminales que de manera ilegal o violenta quieren restarle poder. La ley no se negocia y mucho menos se hace a la medida. Noé Nolasco, bienvenido, buen inicio de semana desde luego, y qué tal la interacción con nuestros amigos del tema interesante de esta noche. Un tema complicado el de esta noche, Connie, pero ya tenemos los mensajes de la población y ellos comentan: los hospitales son un caso perdido en Oaxaca, no se diga del trato del personal, hay que rogarles para ser atendidos cuando todos pagamos por un servicio. Todos los días hay negligencias médicas, pacientes ya casi muriendo en cada pasillo de hospital o en las salas de emergencias, nadie quiere atenderlos. Es una pelea constante, Connie, hasta 12 horas exigiendo atención. Los hospitales están saturados. Si ya no hay capacidad, ¿por qué no abren otros?, comenta la población. Será de burla, pero si entras ya no sales del IMSS, es lo que comentan, pero es muy cierto cuando hay que pensar si se ingresa al IMSS o al ISSSTE, porque no tenemos otra opción. Y pues bueno, aparte de todo eso, esos comentarios, la situación que comenta la población, cuáles son los temas de negligencias médicas que destacan en Oaxaca, qué lugar ocupa el Estado a nivel nacional con respecto a las quejas por atención médica, te presento la siguiente información. Ni cambios de sistema, forma de adquisición de medicamentos e insumos, la contratación de médicos externos o las nuevas políticas de gobiernos entrantes han servido para atender una de las principales problemáticas de los servicios de salud, las negligencias médicas. Doctor, bueno, a ver. ¿Cuál es su teléfono? ¿Por favor, qué? Porque no está permitido en la institución eso. Guárdelo, por favor. Es que usted es un servidor público eso, y no yo vengo a preguntar. Sí. A yo vengo a preguntar por qué no le pueden dar consulta al niño. De acuerdo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su más reciente publicación señala que durante el 2022 se recibieron y atendieron 4.467 quejas de derechohabientes, principalmente por tratamientos médicos erróneos, diagnósticos equivocados, procedimientos quirúrgicos inadecuados, tratos de pacientes, deficiencias administrativas, atención de partos con afectaciones en el bebé o la madre, entre otras más. Nadie nos dice nada, nadie me dice, ¿sabes qué? Mira, el traslado sale a tal hora. Ni ha llegado otra ginecóloga a checar si todavía tiene líquido o no tiene líquido. Lo único que llegó fue a las 8 de la mañana que le hicieron el estudio que sí aguantaba un traslado a Oaxaca. Ya pasaron 12 horas que está tirando líquido. Los cambios han sido varios en el sistema de salud nacional, sin embargo, ninguno ha dado el resultado esperado a la población. Previo al sexenio de López Obrador, la compra de medicamentos consolidada estaba a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pasando posteriormente a la Secretaría de Hacienda. Luego de ello se le encomendó a la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, lo que generó desabasto de medicamentos. Para resolver el problema, se asignó la compra y distribución al INSABI, el nuevo sistema de salud que suplió al Seguro Popular, el cual ni resolvió el acceso a la salud ni el desabasto de medicamentos, siendo la última apuesta el IMSS Bienestar. El ventilador mecánico presentó una falla que es mortal para mi bebé. Realmente nuestros bebés están, por la gracia de Dios, en ese lugar de pediatría, porque uno de los ventiladores mecánicos no funciona y es el que está conectado a mi bebé. Los datos oficiales señalan que durante el 2022 el estado de Oaxaca acumuló 1.266 inconformidades de la población por el servicio recibido, siendo la cuarta entidad a nivel nacional con más quejas. Otro empuje del gobierno federal sin duda alguna es la megafarmacia. Ya no va a haber desabasto de medicamentos, señala el gobierno federal, para poder tener el sistema de Dinamarca que ha prometido año con año desde que asumió su gobierno. Con eso, Connie, regreso contigo al estudio.
Muchas gracias, Noé Nolasco, y gracias a usted por sus comentarios. Ahora vámonos rápidamente con las breves estatales. El secretario de Gobierno Jesús Romero López informó que tras 9 mesas de diálogo con los integrantes de la Resistencia Civil Pacífica de Santa María Mixtequilla en el Istmo de Tehuantepec, llegaron a buenos acuerdos a favor de los polos de desarrollo del bienestar, esto como parte del proyecto del corredor interoceánico. Entre los acuerdos hay varias minutas donde finalmente pues todos los integrantes de la Asamblea de Bienes Comunales serán los que reciban los beneficios del FIFONAFE, ¿no? Habrá un recurso muy importante, 360 millones de pesos por las parcelas que adquirió Podevi. Entonces, ha habido una serie de choques por este tipo de intereses y entonces aquí el secretario de Gobierno afirma que, todo de acuerdo a la legalidad y además que no hubo ningún tipo de represión. Señala en la nota informativa que desde luego de repente hay políticos que tienen como que otros intereses allá en Santa María Mixtequilla, pero pues todo se acordó de acuerdo a cómo lo establece la ley. El gobernador del estado, Salomón Jara, confirmó la inauguración de la autopista Barranca Larga-Ventanilla este próximo 4 de febrero. Nuevamente regresa el presidente de la República, no solo para inaugurar esta autopista, sino también para supervisar unos trabajos que se están haciendo del tren transísmico allá en Ciudad Ixtepec. Entonces, de manera muy contenta, el gobierno de Oaxaca agradece nuevamente la visita del presidente este próximo fin de semana. Le doy a conocer que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, permitió la detención y también la vinculación a proceso de una persona, que estaba traficando las plazas, la falsificación de documentos, luego de recibir una denuncia por el posible ofrecimiento de venta de plazas allá en el gobierno de Oaxaca. Ya sabe usted que esto es bastante común, de acuerdo con el expediente penal. En diferentes fechas de mayo del 2023, una persona ofrecía a las víctimas una plaza, ¿qué le parece? Por ejemplo, en el IEPO, con un buen salario, estaban pagando hasta los 250,000 pesos, un pago inicial de 50,000 y el resto, después conforme fueras cobrando. Afortunadamente, esto ya fue sancionado y el propio gobernador del estado lo dio a conocer. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario que estoy esperando para este martes. Como se lo habíamos anticipado, algo de nubosidad y una baja en las temperaturas que se sentirá durante buena parte de esta semana, aunque al cierre se ve bastante bien. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que diario hacemos para usted aquí en Mega Noticias. Así le cuento que Juchitán tendrá una temperatura por los 28 grados, que en Tehuantepec estoy esperando los 31. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos en el inicio del día 19 grados, que la máxima deberá de alcanzar los 28 y que en los próximos días las temperaturas se mantienen entre 28 y 29 y el fin de semana podríamos tener la presencia de algunos chubascos muy dispersos, pero chubascos a fin de cuentas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. La danza de los chapulines, ¿le suena? Por supuesto, estamos en año electoral, político sin ideología, no existe una ley que lo impida a los políticos irse de un partido al otro de acuerdo a los intereses. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Dicen que en la guerra y el amor todo se vale, en política no es la excepción. Entonces, para muchos de los políticos en años electorales es muy común irse al partido que mejores intereses les deje de manera muy particular. Lo invito a ver el siguiente reportaje.
está de moda el chapulineo y hay algunos que son hasta, ¿cómo le llaman? Langostas. Chapulines, camaleones, veletas, traidores son algunos de los calificativos para referirse a los políticos que saltan de un partido a otro con tal de mantener un cargo público. El fenómeno del chapulineo ocurre en cada elección importante o final de sexenio. Y a veces incluso este salto se da de una ideología a otra totalmente contraria a la original. Eras de izquierda, ahora te pasaste a la derecha, o eras de derecha y ahora te pasaste a la izquierda. Clásicos ejemplos de chapulineo en México, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez renunciaron al PRI a finales de los 80 para fundar el PRD, o cuando Juan José Rodríguez Prats renunció al PRI para incorporarse al PAN. Que seguimos siendo el rey de Latinoamérica, pero de la corrupción. Otro caso emblemático de chapulineo es Laida Sansores, militante del PRI desde 1966 hasta 1996. Tras su salida del tricolor, ha brincado de un partido a otro: PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, PT y Morena. Fue diputada federal, 2 veces senadora, alcaldesa de Álvaro Obregón y actual gobernadora de Campeche. Incluso estoy practicando un salto de la rocha para ver si me puedo ir. No todos los casos de chapulineo son exitosos. En 2023, Jorge Carlos Ramírez Marín, miembro del PRI durante 40 años, se cambió a Morena para contender por la gubernatura de Yucatán. Al final, lo dejaron fuera de las encuestas y su antiguo partido se burló de él. El problema es cuando hay líderes que cambian 2, 3, 4, 5 veces de partido. Visto de la perspectiva de la ciudadanía, es muy deprimente. No existe una ley que impida a los funcionarios públicos brincar como chapulines de un partido a otro. En septiembre de 2023, el PRI en la Cámara de Diputados propuso una reforma contra esta práctica. La iniciativa plantea que los servidores que busquen una candidatura en otro grupo se separen de su partido 3 años antes de una elección. Esta iniciativa se suma a otras similares en al menos una década. Todas han quedado en el cajón de los recuerdos. Y pueden pasar décadas en las cuales estos políticos pues están brincando de puesto en puesto. Mientras los políticos chapulinean de un partido a otro, millones de mexicanos sufren los estragos de las promesas incumplidas. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. El estado de Oaxaca, por supuesto que tiene nombres que han destacado precisamente por estos movimientos de un partido al otro. Digo, podríamos hablar, por ejemplo, de Mariana Benítez, de Diel Pérez Magaña, del mismo exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien, bueno, de una u otra manera está ya en las filas de Morena. Y es momento de irnos, desde luego, a la sección de todos los lunes, Voto por México, con una actividad política interesante este fin de semana. Te saludo con gusto, Noemí Jangos. Ana Cecilia Pérez Velázquez en Tehuantepec y Daniel Méndez Sosa en Salina Cruz están haciendo pues mucha imagen pública dentro de los festejos. Por ejemplo, Ana Cecilia Pérez Velázquez fue invitada a Santa Cruz Tagolaba. Por un lado decimos, y Denise García, pues, ¿qué onda con los festejos patronales que no la toman en cuenta? Por el otro lado, Daniel Méndez Sosa estuvo en 2 festejos de Salina Cruz con el Frente Liberal Sindicalista 25 de enero y en Boca del Río. Obviamente que no fue un personaje que pasara inadvertido, estuvo coronando a la reina, nada menos y nada más. Ahora, el asunto también tiene que ver con el hecho de que la imagen pública se va a los taxis, se va a las lunetas, estos parabrisas traseros donde aparecen ya los precandidatos, hoy precandidatos y posteriormente candidatos. Y el hecho de que no los reciban, por ejemplo, o no los pongan esos parabrisas a estos candidatos que están ausentes en este momento, hace que, ¿qué pasará si el día de mañana gana la encuesta a alguien que no está siendo tomado en cuenta para estos festejos y para estas lunetas en los sitios de taxis? Pues vendrá algún tipo de amenaza, de vendetta. Bueno, el día de mañana nosotros queremos decir que la imagen pública tiene que estar empatada, por ejemplo, con aspectos más relevantes sobre la modernización de las comunidades donde estas personas, en el caso de Daniel Méndez, gobierna, y en el caso de Ana Cecilia Pérez Velázquez, pues quiere gobernar. Raúl Beristán por ahí tímidamente se le ve en Boca del Río haciendo una especie de coronación para las princesas, ¿no? Poniéndole pues el cetro a las princesas. Y Yesenia Nolasco pues solamente dice en sus flyers que es tiempo de tempestades. ¿Habrá querido decir algo más que eso? En las diputaciones locales tenemos a 2 jóvenes, Alair Martínez en Cuchitán por el distrito 20 y Francisco Bustamante por el distrito 18 en Santo Domingo, Tehuantepec. Por un lado, pues Aldair tiene más carácter comunal, más carácter comunitario, dice que los pueblos originarios deben estar relevantes en estos momentos de corredor interoceánico, y por otro lado, Francisco Bustamante dice que tenemos que empatarnos a esta modernidad
seguridad del corredor interoceánico. Y dice una cosa también, cuidado con Morena que se convierta en el PRI de estar imponiendo a sus candidatos. En la nota nacional, bueno, pues por un lado tenemos el hecho de que Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena, el senador que es suplente de Ricardo Monreal, pues le dice adiós a Morena. Dice que no quiere saber nada de un partido autoritario y militarista. De pasada, Aurelio Nuño, ¿se acuerda del secretario de Educación de Enrique Peña Nieto? Pues quiere ser diputado federal, pero no va a hacer campaña, se va a ir por la plurinominal, desde luego, ¿verdad? Y bueno, este tipo de situaciones, ¿qué tipo nos inyecta? Pues personajes que quieren solamente la política de oportunidad. Ahora, hoy inician las mañaneras de la verdad de Xochitl Gálvez. Ojalá que se ponga a tono rápidamente y haga competencia a las mañaneras del presidente López Obrador. El Frente Frío número 23, bueno, vaya que nos está dejando no solamente en algunas zonas temperaturas bajas, pero también muchas afectaciones, 2 volcaduras de tractocamiones, caída de árboles, cortes en los suministros de energía eléctrica allá en Juchitán. De manera muy concreta es donde se ha registrado el mayor número de afectaciones. José Manuel Ríos Cartas, coordinador de Protección Civil, indicó que la velocidad supera incluso los 100 kilómetros por hora. Las unidades que han volcado fueron alcanzadas por el viento. Ya sabe usted, allá en la población de La Ventosa, donde únicamente reportan daños materiales. Se tiene previsto que para las próximas 48 horas se mantengan desde luego estas rachas de viento. Se hace el exhorto a los conductores, sobre todo, pues a seguir con las medidas que Protección Civil está indicando. En cuanto a la caída de árboles, en cuanto al suministro de energía eléctrica, serán las dependencias correspondientes quienes, pues continúen desde luego con todo este trabajo que nos deja el norte. Con esto nos vamos, muchas gracias por su atención. Mañana hablaremos de un tema que, a nuestros amigos, los artesanos, a nuestros amigos, los artistas, les pega muy duro el plagio, ¿no?, de las artesanías de Oaxaca. Quédese con Mega Noticias MX, que la pase bien. Muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz, con Connie Baigorria.